Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar revisando los contenidos que hayamos cansado hasta el día martes, no, pero hasta el día lunes. El día miércoles no les pude hacer la clase, la verdad que había estado un poco enfermo, todavía me encuentro, la verdad, un poco resfriado. Pero en principio, vamos a hacer una pequeña recapitulación rápida de lo que estuvimos revisando, más que nada para volver a estar en el contexto de lo que estábamos revisando. El día miércoles de la semana antepasada habíamos alcanzado a revisar lo que eran las funciones lógicas o booleanas. Les decía yo que era una función que finalmente se puede evaluar a 1 a 0. Contiene variables, ¿cierto? Como por ejemplo puede ser el A, el B, el C, entre otras letras que podemos usar. Tenemos también la negación de una variable, A negado, B negado, C negado. Literales que lo que eran. Era, por ejemplo, cualquier variable o complemento, ¿cierto? Que estuviéramos usando nosotros en una expresión, de forma tal que yo podría, por ejemplo, decir que ese término que está ahí, un término va a ser una suma o una multiplicación dependiendo cómo estemos trabajando, y aquí tendríamos, por ejemplo, en ese término dos literales, A y B negado. Aquí tendríamos otros dos también, el B y el C negado, ¿cierto? Y ahí algo similar en ese caso. Acá también escribimos algunas expresiones, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos esta función a b negado c más b d negado más a negado bd, ¿cierto? Y yo decía que aquí hay tres términos. Tenemos cuatro variables que serían en este caso a, b, c y d. Tenemos algunos complementos que aparecen, el complemento de b, el de d y el de a. Y los términos serían esos tres, ¿cierto? En este caso tendríamos que una suma de productos, como estuvimos viendo en la última clase, ¿cierto? Y donde cada uno tiene, en este caso, tres literales, dos literales y tres literales. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Después de eso estuvimos trabajando con lo que era la tabla de verdad. Les decía yo que esto probablemente ustedes ya lo habían revisado en álgebra, me comentaban que sí. Y en principio lo que hace una tabla de verdad es que para todas las combinaciones de entrada posibles, vale decir, por ejemplo, para todos los valores que puede tomar mis combinaciones de entrada, nosotros vemos qué pasa con las funciones que estemos trabajando. En este caso tenemos en una función llamada f1 que está definida por medio de la siguiente tabla de verdad, donde vemos que están representadas las 8 combinaciones posibles. Recuerden, 2 elevado a 3 me da 8 combinaciones, ¿cierto? 3 sería el número de variables que tenemos. ¿Y qué sucede con la función? ¿Cómo podríamos nosotros, si quisiéramos evaluar así uno a uno los casos de una función, tendríamos que darle los valores, ¿cierto? Tal como lo haríamos los reales, por ejemplo, en funciones reales, donde nosotros reemplazamos el valor de A, el valor de B, el valor de C, donde podría ser cualquiera de los reales, en el caso de esas funciones. Sin embargo, aquí en este curso, lo que vamos a ver nosotros son solamente funciones booleanas, o sea, van a poder ser 0 o 1. ¿Ya? Seguimos trabajando y vimos, ¿cierto?, el álgebra de Boole. Estuvimos revisando las diferentes reglas que teníamos, ¿cierto? Las comprobamos algunas de ellas, no me voy a tener demasiado porque en realidad después las vamos a ocupar como una especie de formulario e incluso algunas ya deberíamos manejarlas. Por ejemplo, que negar dos veces una variable me da la misma variable, ¿cierto? Que 0 por A me va a dar 0, que A más 1 me va a dar 1, ¿cierto? Y entre otras más que nosotros ocupamos. También los teoremas de De Morgan, que lo reducíamos simplemente al hecho que vamos a cambiar la operación de multiplicación a suma o de suma a multiplicación. Esto lo aplicamos cuando esté, por ejemplo, completamente negado un término, como es el caso acá. Y luego vamos a negar los literales que tenemos, o los términos, dependiendo cómo sea el caso. Pueden ver acá, ¿cierto?, que tenemos el A completamente negado, ¿cierto? O en realidad A suma con B completamente negado. Ahí cambiamos la operación, pasó a ser ahora una multiplicación y negamos cada término. Acá también tenemos el X y Z que están negados, esto es un producto, ¿cierto? Así que al aplicar De Morgan lo que hacemos es cambiar la operación de multiplicación a suma y negar los términos. Ya, lo mismo hicimos para los demás casos. Si me quedara, por ejemplo, dos veces negado, por las propiedades que habíamos visto, tenemos que nos quedaría A más B negado más C. Y estuvimos resolviendo algunos ejercicios. Me parece que en esa clase alcanzamos a hacer solamente uno, ¿cierto? Esa fue la clase del miércoles de la semana antepasada. Hicimos uno, aquí aplicamos, ¿cierto?, el hecho de que podíamos factorizar, factorizamos por X, nos quedaba 1 más una expresión, la que fuera, eso va a ser 1. ¿Ya? 1, nos queda únicamente el X acá. Ahí también factorizamos lo que está en morado, ¿cierto? X negado Y, nos quedó entonces 1 más Z, lo cual también va a ser 1, según las reglas que vimos anteriormente. El WZ no lo podemos agrupar con nadie, así que nos queda así. De hecho, queda hasta el final, ¿cierto? El X negado Y, vemos que nos quedaba acá. Y aquí podíamos aplicar una propiedad, que era, si no me equivoco, la propiedad 11. Vamos a revisar rápidamente si es que justamente se corresponde a esa. Y sí, ¿cierto? Si tenemos A más A negado B, eso va a ser igual a A más B. Y lo comprobamos usando diagramas de Venn. Así que por ahí si lo quieren revisar, si es que no lo vieron en esa clase,
pueden chequear el video correspondiente, ¿ya? Y luego de eso, ¿qué estuvimos haciendo? En la clase de la semana pasada, que sería la del lunes, trabajamos en otro problema. Aquí multiplicamos, ¿cierto?, los paréntesis, llegamos a una expresión y fuimos simplificando únicamente, ocupando nuestras propiedades. Trabajamos lo mismo acá. Aquí, en particular, lo que hicimos fue simplificar lo más posible lo que está bajo la negación, para ojalá llegar a la expresión más simple. Hicimos eso, ¿cierto? Acá nos dimos cuenta que en realidad nos quedaba después una suma de 0 más 0, lo cual es 0, lógicamente, y eso quedaba multiplicado con este término. Y así nosotros podríamos saber inmediatamente que todo lo que está bajo esa barra de negación es 0. Al negarla nos quedaría 1, y el resultado al final fue 1 de todo esto que está acá, ¿ya? Y habíamos terminado revisando los formatos de representación, o en realidad comenzando a revisarlos, donde dijimos que existía la suma de productos, los productos de suma, sumatoria de minterms, productoria de maxterms. ¿Cómo lo trabajamos acá? En realidad teníamos una tabla de verdad de una función que yo la definí arbitrariamente acá, ¿cierto? Buscamos los unos y los pusimos acá. Para el caso de la sumatoria, o perdón, de la suma de productos, usamos estos términos que están acá, donde al momento de evaluarlos en la combinación correspondiente, la combinación de entrada correspondiente, este término nos daría 1, ¿cierto? Pueden ver que si reemplazo o evalúo en 0, 0, 0, este término claramente me da 1. Este de acá, por ejemplo, al evaluarlo en 1, 1, 1, me va a dar 1. Y de hecho, cada uno de estos términos, al evaluarlo la combinación correspondiente, nos da 1. Si nosotros evaluáramos, por ejemplo, este término en otra combinación que no fuera la que tiene justamente adyacente, nos da 0. Eso es importante. Y luego, para poder formar la función, que va a ser canónica, que quiere decir que todos los términos de la función contienen todas las variables, tenemos entonces que tomar únicamente los términos como producto, ¿cierto?, que están asociados a los unos. Aquí tomamos entonces este término, está asociado a ese 1, ese término que está asociado a ese 1, y ese término que está asociado a ese 1, y lo sumamos, ¿ya? Y ahí nos queda entonces la suma de productos canónica. También nosotros podríamos darle un nombre especial a esto. Le podríamos llamar, por ejemplo, a ese término minterm 0, a ese término minterm 1, minterm 2, hasta llegar al último minterm, ¿cierto? Que va a ser siempre igual a n-1, donde n sería el número máximo, ¿no? Sí, podríamos decir que es el número máximo de combinaciones que tenemos, ¿cierto? ¿Ya? En definitiva, nos quedaría en este caso hasta el m7. A, B, C. ¿Ya? ¿Y cómo representamos usando lo que serían las sumatorias de minterm? Lo que vamos a hacer nosotros es únicamente indicar una sumatoria con los subíndices que corresponden acá a los unos de la función. Pueden ver que está el 2, está el 3, está el 5. Así que lo expresamos, me parece que lo puse acá, ahí está. Nos quedaría entonces la sumatoria de los minterms 2, 3 y 5, justamente los que están ahí, asociados a los 1, ¿cierto? También vimos que podíamos también representar usando los ceros. Para eso usábamos estos términos, donde estos términos son muy parecidos, pero a la vez diferentes. Porque en este caso las sumas, al ser evaluadas en la combinación de entrada y adyacente, se evalúan a 0. Eso quiere decir si es que este término de acá, que una suma, yo lo evalúo en 0, 0, claramente me va a dar 0 más 0 más 0 igual a 0. Este me va a dar, al evaluar en 1, 1, 1, me va a quedar 1 negado más 1 negado más 1 negado. Va a ser 0. Y eso se cumple para todos los demás casos para su combinación adyacente. ¿Qué hacemos para representar? Únicamente tomamos las sumas que estén asociadas a los ceros y las multiplicamos. Y así obtendríamos lo que se llama el producto de sumas canónico, que estaría justamente acá. ¿Ya? Pueden ver que están todos los que están marcados como en celeste, rosado, no sé, ¿ya? Y ahí quedan. También podemos hacer entonces lo siguiente, tomar lo que se llama un producto de maxterms o una productoria maxterms. Para eso vamos a tomar en cuenta acá los subíndices que tenemos. Tenemos el subíndice 0, que está asociado a un 0 a la función. Tenemos el maxterm 1, que está asociado a un 0. Tenemos también el maxterm 4, que está asociado a otro 0, ¿cierto? Y el 6 y el 7, que están asociados a esos dos ceros de ahí. Y luego diríamos entonces que nuestra función sería igual a la productoria de los maxterms 0, 1, 4, 6 y 7, que serían los que están asociados justamente a los ceros, ¿ya? Claramente vemos que podemos aplicar la misma idea para los unos y para los ceros, teniendo en cuenta que hay unas pequeñas diferencias que son bien importantes, ¿cierto? Hasta acá. ¿Cómo vamos? Hizo obviamente una recapitulación bien, bien resumida, pero más o menos todo lo que vimos en las últimas clases. Cualquier duda que tengan, por favor, me consultan, ¿ya? No se queden con ella. Recuerden que esto está subido al aula, los videos también están cargados a la lista de reproducción, así que si algo, no sé, lo consideran que como que le quedan dudas, chequeen los videos y si no me consultan, ¿ya? Bueno, y si lo revisan y les quedan dudas, me consultan lógicamente.
Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es continuar con esta idea, ¿cierto? Pero vamos a resolver algunos problemas de la guía donde hagamos conversión, por ejemplo, entre una suma de productos, una sumatoria de minterms, ¿cierto? Y vayamos representando de diversas maneras las funciones, porque esto lo vamos a ocupar nosotros para hacer análisis y para hacer diseño también, ¿ya? Así que es importante que al menos lo dominemos, ¿ya? Así que vamos a ir para allá. Voy a abrir el software que ocupo siempre, sí, el whiteboard. Y les comento que hoy día les voy a dejar disponibles los temas, que no lo había dejado disponible a pesar que están creados y todo, para que así puedan elegir ustedes tema de investigación. Recuerden que la última actividad es una investigación, ¿cierto? Así que para que lo puedan desarrollar. Entonces, ¿esta clase qué número será? Vamos a ver acá si lo tenía anotado. Esta era la clase 13, así que tendríamos la clase 14, ¿ya? Clase 14. Clase 14. Acá. Oh, estoy escribiendo un poquito mal, vamos a mejorar un poco la posición de esto para escribir mejor. O intentarlo al menos. A ver. Ahora sí. Clase 14. Entonces, ¿qué vamos a ver en la clase 14? Hoy día estamos a lunes 17 de mayo. Como les decía, algunos ejercicios, eso vamos a estar haciendo hoy día, para entender bien cómo vamos a trabajar nosotros. Y vamos a basarnos justamente en los ejercicios de la guía. Voy a buscar acá la guía, que no estaba encontrando el aula. Ahí la encontré. Vamos a buscar el aula. Y tendríamos eso ¿dónde? En la unidad 1, ¿cierto? No, en la docencia online, en esa pestaña. Recuerden que esta guía cubre todos los contenidos, ¿cierto? Estoy buscando la guía, ahí está la guía. Todos los contenidos del curso. La he descargado un montón de veces, ¿eh? Ya. Recuerden que todo lo que nosotros tenemos acá en esta primera página es lo que se evaluó en la prueba anterior. Y ahora lo que estamos empezando a ver, de hecho, con lo que hemos revisado, me parece que vamos a trabajar hasta por acá, más o menos, hasta el 26, en realidad. Porque después nos falta ver mapas de Carnot y otros métodos para poder simplificar, ¿ya? Entonces, ya estuvimos simplificando funciones. Vamos a tomar esta función y escribirla como una suma de minterms y como un producto de maxterms, ¿ya? Y después vamos a encontrar la siguiente expresión. A pesar que esto la verdad que nos conviene más hacerlo con mapas de Carnot, que es algún tema que vamos a revisar en breve. Y la tabla de verdad. Vamos a hacer entonces el 13, el 15, vamos a hacer el 16 también. Y con eso yo creo que hoy día vamos a estar ok. Voy a copiarlo, ¿sí? Vamos a agrandarlo un poquito. Porque nos falta todavía ver mapas de Carnot, que es el tema que vamos a comenzar a ver en la clase el miércoles. Así que vamos a empezar acá. 13 de la guía. Lo pegamos para acá. Hoy vamos a hacer ejercicio nomás, como les decía. ¿Dónde es que la guía? Ahí está la guía. Después este le dije que le íbamos a hacer con mapas de Carnot. Y vamos a tener esto de acá. Ahí. Después vamos a ver también cómo podemos representar usando puertas lógicas, que son esos elementos que ustedes ven ahí medio extraños, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver también. Ya. Entonces, hoy día van a hacer ejercicios. Vamos a hacer esto. Y esto que tenemos por acá. Vamos a dejar del tamaño que corresponda, más o menos. Como que está un poco gigante, sí. Por ahí está bien. Ahí se ve más que bien. Vamos a dejar por acá. Entonces, fíjense bien que nos piden, dada la función f de x, y, z, que sería x y negado más x z negado, escribir eso como una suma de minterms y como un producto de maxterms. ¿Cómo lo podríamos hacer? Fíjense bien que aquí, en realidad, esta expresión que tenemos ahí ya nos da, por ejemplo, la información, cómo se va a comportar la función, pero tenemos que llevarlo a alguna manera en que nos pueda ser fácil de poder calcular esto. Y tenemos al menos dos alternativas, ¿ya? La primera alternativa, ¿cuál sería? La más larga sería pasar a la tabla de verdad y de la tabla de verdad obtener la suma de minterms y el producto de maxterm. Esa sería la primera alternativa. Voy a escribirlo así como alternativas o opciones. Solución. ¿Ya? Primera alternativa o primera opción.
Primera opción. ¿Ya? Y esa opción va a ser la siguiente. Vamos nosotros a obtener la tabla de verdad. Obtener primero la tabla de verdad. Primero, la tabla de verdad. Van a darse cuenta que la siguiente, la verdad es que no vamos a usar tabla de verdad, sino que vamos a pasar directo. La tabla de verdad. Ya, entonces vamos a dibujarla. Claramente aquí tenemos tres variables. Como tenemos tres variables, vamos a tener entonces hasta 8 combinaciones, ¿cierto? Recuerden siempre que las combinaciones que tenemos es 2 elevado a 3. En este caso sería el número de entradas o número de variables que estamos usando, justamente 8. Voy a dibujar aquí una tabla. Voy a hacer más que nada como el marco de la tabla para así tener más ordenado todo. Y vamos a ver qué sucede. Ahí. Vamos a poner hasta acá, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Me sobró una. Está ahí nomás. ¿Ya? Y aquí vamos a tener entonces nuestra tabla donde vamos a poner todo. ¿Ya? Esto yo podría decir que quizás la opción como más simple. O sea, nos requiere un poquito más de trabajo, pero es bien directo en realidad. No hay mucho más allá que analizar. Fuera de evaluar, obviamente, las diferentes combinaciones, quizás. Pero vamos a hacerlo de la forma rápida que les había mostrado yo. Que era basándonos en directamente identificar qué pasaba con cada término. Creo que lo habíamos revisado eso. Sí, en la clase del miércoles de la semana antepasada. Ahí vamos a borrar acá. Borramos ahí. Ya, y aquí terminamos nuestra tabla. Ya no voy a hacer todas las filas, sino que únicamente me voy a basar en los cuadros que tenemos disponibles. Ahí. Tenemos entonces acá y ahí. Entonces, tenemos el X, tenemos el Y y tenemos el Z, ¿cierto? Tenemos la función F y queremos ver qué sucede para todas las combinaciones disponibles. Y las combinaciones disponibles son todas las que voy a escribir ahora, ¿ya? A ver, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá tenemos también 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿ya? ¿Y qué hacemos entonces? Teníamos la posibilidad nosotros de tomar la función. Recuerden que podía poner el f de x, y, z igual a x y negado más xz negado. Y aquí empezar a ver cuáles son los unos de la función, o los unos o las combinaciones que hacen uno a cada término. ¿Cómo lo hacíamos? Nosotros decíamos, ya, yo sé que para que esto sea uno tiene que ser el x1 y el y0. Eso es lo que nos basta, ¿cierto? Pero nosotros queremos sacar todas las combinaciones posibles. Y vemos que como nos falta únicamente el z en realidad podría tomar dos valores. Podría ser 0, podría ser 1. Y esto nos da inmediatamente las dos combinaciones que hacen 1 a ese término, ¿ya? Al momento de evaluarlo. ¿Ya? Lo cual obviamente es lo que estamos buscando. Y sabemos que basta que él sea 1 para que inmediatamente todo esto sea 1, porque 1 más cualquier cosa va a ser 1, ¿cierto? Y así podemos también analizar por separado lo que sucede con ese término. Para eso decimos ya, ¿cuándo va a ser 1 él? Nos basta que el x sea 1 y que el z sea 0, ¿cierto? Y sabemos que el i, como está libre, nos quedan dos posibilidades, que el i valga 0 o valga 1. ¿Sí? Y ahora tenemos las dos combinaciones que hacen 1 a este término. Y por tanto, si es que él es 1, toda la función va a ser 1, sin importar lo que pasa con este término, porque en realidad 1 más cualquier cosa va a ser 1, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces las dos combinaciones asociadas a ese término. Pero, ¿en qué nos podemos fijar ahora? Que en realidad hay dos que están repetidas, ¿cierto? Si se fijan bien, estas dos de acá están repetidas. En realidad, este término solamente nos entregó una combinación nueva, ¿ya? Y con eso que está ahí, tendríamos las tres combinaciones para las cuales nuestra función va a ser 1. Sería para el 4, para el 5 y para el 6. 4, 5 y 6. Y yo sé entonces que ahora voy a tener uno acá y uno acá. Y les pregunto a ustedes, ¿qué pasará con las demás combinaciones? ¿Qué nos dará la función en esos casos? ¿Qué creen ustedes? Vamos a poner Pueden escribirme en el chat. ¿Qué creen ustedes que sucede con los otros casos? ¿A qué serán igual? ¿A unos, a ceros? ¿Qué creen ustedes?
siempre podríamos evaluarlo, ¿cierto? Podríamos ir caso a caso evaluando y veríamos que efectivamente nos va a dar 0. Porque lo que tenemos acá son los únicos casos en los cuales la función que tenemos nos va a dar 1. ¿Ya? Podríamos evaluar uno como para ver si es que se cumple eso. Evaluemos uno cualquiera. Por ejemplo, es el 1, 1, 1. Hay un montón de unos. ¿Cómo nos va a dar 1? Podríamos decir nosotros, ¿cierto? Evaluamos 1, después 1 negado, más 1 por 1 negado. Y aquí claramente se ve que nos da entonces 1 por 0, más 1 por 0, y eso es igual simplemente 0, porque va a ser 0 más 0, ¿cierto? Y en realidad podríamos comprobar para todos y no nos va a dar otro 1 más que los que están acá. ¿Ya? Quiero saber si eso se entiende. ¿Sí? Lo estuvimos viendo el miércoles de la semana antepasada, pero nunca está de más ir chequeando si se entiende. Así que una vez que tenemos eso listo, podemos entonces decir que todos los demás casos son 0, ¿cierto? Y aquí uno podría preguntarse, pero bueno, ¿y para qué nos sirve esto? Nos sirve porque en realidad ahora ya conocemos entonces qué sucede con nuestra tabla de verdad y podemos decir entonces que me bastaría a mí escribir la suma de minterms en base a lo que tenemos acá. ¿Se acuerdan que recién estábamos revisando eso? Estábamos diciendo que justamente, ahí si pongo los términos, en el caso de la suma de minterms, yo tendría que tomar en cuenta lo siguiente. El A negado, B negado, C negado. Acá teníamos el A negado, B, C. Aquí tendríamos el A negado, B, C negado. Después vendría el A negado, B, C. Después el A, B negado, C negado, ¿cierto? Y en definitiva lo que estamos poniendo es el término que al evaluarse la combinación asociada o adyacente que nos dé 1. ¿Ya? Esa es la regla que tomo en cuenta. Y si lo quieren ver más simple, es en realidad si es que hay un 0 queda negado y si es que hay un 1 queda sin negar. Y como producto esto. ¿Ya? Ahí. Pero en base a eso es que se construyen. Ahí tendríamos el A, B negado, C. Por último el A, B, C negado. Bueno, en realidad el último sería el A, B, C. ¿Cierto? Y ahora, ¿cómo formamos entonces la función que nos piden? Que sería esa suma de minterms. Sería directamente, la vamos a poner acá, miren, para que así nos quede bien claro. Sería directamente esto. Los términos sumándose que están asociados a los unos. Vale decir, estos tres términos. ¿Ya? Esos tres términos nos van a quedar. Vamos a verlo acá, ahí, ahí y ahí. ¿Ya? Y eso va a ser lo que nos va a definir a nosotros nuestra sumatoria o suma de minterms. Por tanto, f de x, y, z va a ser igual a en este caso la sumatoria de los minterms, y esto recuerden que tenía un nombre, ¿eh? Me he olvidado ponerlo, pero son M0, M1, M2, M3 hasta llegar a M7. Para este caso que tenemos únicamente 3 entradas, ¿cierto? Ahí. M4, M5, M6 y M7. ¿Ya? Así que sería entonces el 4, 5, 6 y... perdón, 4, 5 y 6. Quería poner el 7, pero no. 4, 5 y 6. Y esa sería la función que tenemos acá, representada obviamente como una sumatoria de minterms. ¿Ya? Ahora, ¿cómo lo hacemos para el caso de la productoria de maxterms? Aquí en realidad se puede hacer mucho más rápido, porque ¿se acuerdan qué pasaba con los ceros y los unos? De hecho, lo pueden ver acá. La verdad es que la función en este caso, si la representamos como una sumatoria de minterms, con respecto al producto o productoria maxterms, vemos que son complementarias. Eso quiere decir que si yo, por ejemplo, quiero poner la productoria maxterms, tengo que hacer realmente esto, la productoria, y poner justamente los que no están. Claro, son el otro conjunto opuesto, como dices tú, o complementario, ¿cierto? Entonces me bastaba sacar una nomás. Así que con eso puedo decir que serían 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Después vienen 4, 5 y 6 que pertenecen a nuestra sumatoria de minterms. Y nos faltaría el 7. ¿Ya? Tenemos que tener obviamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tienen que estar todas las combinaciones, obviamente, entre ambos. ¿Ya? Y ahí tendríamos entonces la productoria de maxterms. ¿Ya? Esto lo vamos a poner aquí con... ¿Qué le podemos poner? Vamos a poner una flecha para acá. Acá. Productoria de maxterms o producto maxterms. De maxterms.
Estoy un poquito mal hoy día. No sé si estoy yo con chueco, el lápiz está chueco, o cuando estoy medio resfriado. También puede ser. Sumatoriamente. Mientras no sea lo que empieza con C, estamos bien. Y termina con coronavirus, estamos bien. ¿Se imaginan que sea un síntoma? Empeora la letra. Así como dicen que uno pierde el olfato. ¿Han escuchado eso, no? Así que si de repente el olfato le empieza a fallar, ahí hay que entrar a preocuparse. ¿Ya? ¿Cuál sería la segunda opción? Vamos a mandar una pregunta así que se entiende lo que estamos haciendo. Ahí. Ya. ¿Se entiende lo que acabamos de revisar? Mientras yo escribo. Ahí. El lenguaje C en un inicio. Sí, no, es que la verdad es que el día de miércoles estaba un poquito mal. Estaba mal. Por eso que al final suspendí la clase, porque me costaba hablar y me ponía como que, no sé, un problemilla. Ahora como que estoy como con la voz ahí nomás, pero funciona. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? La otra alternativa, la verdad, se basa en hacer lo siguiente, miren. Se basa en expandir nuestra función original de la siguiente manera, para obtener la canónica, miren. Expandimos la función, vamos a ver a qué me refiero con expandirla. La función para así obtener la forma canónica. Obtener la forma canónica. La forma canónica. Esto es como más algebraico en realidad, pero igual no sirve si al final son opciones, así que cada cual hace lo que le parezca mejor opción, ¿cierto? Mientras sea correcta. Canónica. Hoy estoy escribiendo mal, la verdad. Ahí sí. No sé por qué hoy día. Más que otros días, en realidad. Ya, ¿y la función cómo era? F de x, y, z, ¿ya? Igual a x y negado más x, z negado. ¿Ya? Pongan atención acá, porque ahora vamos a ver qué es lo que voy a hacer. Vamos a expandirla. ¿Cómo así? Fíjense bien que nos vamos a fijar en las variables que nos falte, o las variables, ¿cierto? Y vamos a escribirlo de la siguiente manera, miren. X, Y. Claramente la que nos falta es la Z, así que yo voy a hacer esto. Voy a poner Z más Z negado. Y uno puede decir ahí, pero bueno, ¿y cómo puedo agregar eso si eso en realidad estoy cambiando la función? Y aquí ustedes deberían recordar que A más A negado, ¿a qué lo que era igual? Me lo pueden escribir, comentar. ¿A qué era igual según lo que estuvimos revisando? De hecho, lo tenemos por acá, así que... ¿A qué lo que era igual? ¿Dónde está la regla? Ah, ahí está, ¿no? Ahí está, pues. Y justo el único que quedó destacado. A ver, ¿y puedo dibujar acá? Ah, sí puedo, pero con el N. Ahí sí. Oh, creo que me equivoqué. Pero ahí sí. ¿Cierto? Sería 1. A más A negado es precisamente 1. En este caso Z más Z negado es 1. O sea que no cambio nada. ¿Ya? Después hago más. Pongo el otro término y me fijo en aquello que me falte. Me falta aquí el I, ¿cierto? Así que voy a poner el I. Vamos a poner I más I negado. ¿Ya? Eso es lo que hago al expandir. Obviamente no agrego nada más, solamente eso. Y seguimos, miren lo que va a pasar. Miren lo que va a suceder acá. Si yo desarrollo esto, multiplico ese término por S, y ese por S, ese por S, y ese por S, ¿cierto? Bueno, y eso también. Y nos quedaría así, miren. Nos quedaría X y negado Z, sería el primer término, ¿cierto? Voy a mejorar un poquito la Z, más X y negado Z negado, más, y nos queda entonces X y Z negado, negado ahí, más X y negado Z negado, ¿cierto? Claramente aquí hay uno que está repetido. ¿Cuál es que está repetido? Este, ¿cierto? Ese está repetido. Así que lo quitamos nomás. Quitamos ese porque está repetido. Nos queda entonces la función de la siguiente manera. Y esta función, como ustedes pueden ver, es canónica. ¿Por qué es canónica? Porque cada uno de los términos contiene las tres variables, ¿cierto? Por eso es canónica. Ahí. Quería poner una X, no sé cómo dice esa X. Ahí. Y negado, Z negado, más X y Z negado. ¿Ya? ¿Y ahora qué hacemos? Lo que vamos a hacer es fijarnos justamente en los ceros, o perdón, en las combinaciones que hacen uno a este término. Porque estamos trabajando primero con la
con obtener la sumatoria de minterms, ¿cierto? Debido a que justamente tenemos una suma de productos. Si hubiéramos tenido un producto de suma, hubiéramos trabajado primero con los ceros, ¿ya? Pero aquí queremos en definitiva esto. ¿Cuáles son las combinaciones que hacen uno a cada término? Y como tenemos las tres variables en cada uno, solamente vamos a tener una combinación, ¿cierto? Cuando el x vale 1, cuando el y vale 0, cuando el z vale 1. Acá cuando el x vale 1, cuando el y vale 0 y cuando el z vale 0. Bajo esa combinación, ese término se hace 1 y por tanto todas las funciones 1. ¿Ya? Aquí tenemos también 1, 1, 0. ¿Cierto? Y como pueden ver, nos quedó entonces el 4, el 5 y el 6. Miren qué coincidencia, ¿cierto? Justamente lo que está ahí. ¿Ya? Y ahí está la clave. Porque ahora una vez que sabemos entonces, teniendo la función canónica, que para estas combinaciones, para el 5, para el 4 y para el 6, yo sé que la función me da 1. ¿Cuál creen ustedes que va a ser ahora nuestra sumatoria de minterms? Justamente, ¿cierto? Justamente esto. Lo vamos a tomar de acá y vamos a aprovechar de reciclar ya que estamos en eso. Ahí. ¿Qué les pareció esta forma? Yo la encuentro más rápida, la verdad, que hacer la tabla, porque uno a veces en dibujar se demora un poco, ¿cierto? Por eso les doy las dos alternativas. Y de hecho, hasta incluso es como que la otra era esto mismo, pero como agregando la tabla. O sea, trabajábamos de más. Y aquí vamos a poner los numerillos. Ahí le ponemos el 4. Me hubiera quedado ordenado, habría sido más bonito, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí vamos a poner el morado por acá, le hacemos un saltillo. Ahí le saltó un poquito. Ahí sí. Vamos a hacerlo mejor. Ahí. Y ahí saltó. Después el otro, ¿dónde está el verde? Vamos a poner no, el verde ya lo puse. Vamos a poner un amarillo. Ahí. ¿Se fijan? Y obviamente en el otro caso, para obtener a nuestra productoria de max terms, vemos que en realidad es complementario. Ahí voy a poner un comentario respecto a eso. Para que así, si es que alguien revisa únicamente la punta, no se quede con la idea de como que qué pasó ahí, ¿cierto? Son complementarios. O sea, la que está en una no está en la otra. ¿Ya? A eso me refiero. ¿Sí? ¿Se fijan que terminamos ahí? Y ahí quedó listo. O sea, en definitiva, lo que hicimos fue expandir la función, como ustedes pueden ver acá, agregando estos términos, que son justamente los que no están. ¿Qué pasaría si yo hubiera tenido, supongamos, así el caso, un x negado, sumado a todo esto, por ejemplo? ¿Cierto? En ese caso, para expandir, yo tendría que haber puesto todas las que me faltaban. O sea, hubiera puesto y más y negado, ¿cierto? Y después hubiera puesto la z, z más z negado. ¿Ya? Hubiera tenido que hacerlo así. Y ahí obviamente me salen muchos más términos. Me hubieran aparecido 4 términos diferentes. ¿Cierto? ¿Son 4? Sí, son 4. Ya, muy bien. Ya, vamos a hacer algunos ejercicios de ese estilo igual. Ya. ¿Sí? ¿Se entiende lo que acabamos de hacer? Mientras yo muevo un poquito el problema que teníamos por acá, yo me sería más fácil cortarlo y pegarlo. Ahí. Esa es la segunda opción, que en mi opinión es como la más eficiente, porque tenemos la expresión, la expandimos un poco, no es mucho álgebra el que se requiere porque no se pide simplificar, ¿cierto? Obtenemos la canónica y de la canónica ya estamos listos, porque con eso podemos conocer nuestra suma de minterms sin problema, ¿cierto? Vamos a ponerlo en 100, ahí sí. Muy bien. Ya. Entonces, problema 15 y problema 16. Dicen encontrar la tabla de verdad para las siguientes funciones combinacionales. Aquí en realidad es lo que hicimos hace un momento, ¿cierto? Vamos a hacerlo acá. De hecho, son como tablas bien grandes, pero podemos hacerlo sin problema. Vamos a resolver el 15. Y como pueden ver ustedes aquí, ¿qué nos piden? Expandir la siguiente función en su forma canónica SOP. O sea, simplemente es tomar en cuenta lo que nos falta, ¿cierto? Así que vamos a andar bien. Solución. Vamos a poner acá ambas funciones para el caso del 15. Voy a tener que saber dibujar la tabla, ¿verdad? Así que la voy a dibujar ya, una tabla con 16. Voy a partir haciendo eso. O partir haciendo eso en realidad. Vamos a dibujar por acá. Y al menos tengo que hacer una y después la otra la copio, así que tampoco va a ser doble trabajo. Recuerden que como tengo 4 variables, ustedes pueden notar que tenemos A, B, C y D, así que voy a tener que hacer al menos 17 filas, porque voy a dejar una arriba, ¿cierto? Con los nombres de las variables.
Así que vamos a poner acá, vamos a ver cuántas son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Hasta acá voy a llegar, hasta ahí. Ahí. Recuerden que son solamente 16 combinaciones. Ya yo estoy haciendo una más por el hecho de que le dejo los títulos, ¿cierto? Los nombres. Ahí. Vamos a ponerle todas las líneas también. Hagamos una buena tabla de verdad. Hagamos una buena tabla de verdad con todas sus líneas. Pues mientras cualquier duda que tengan, me van comentando. ¿Ya? Ahí. Ahí. Y ya con esto que estamos viendo hoy día, estaríamos más que preparados para empezar a ver ya otro método de simplificación que se basa en la identificación de patrones gráficos, que es ese que yo me refería como mapas de Carnot, ¿cierto? Ahí vamos a verlo ya. Eso será problema para nosotros en el futuro. A ver, a ver. Ah, ahí. Ahí. Una más. Una doble línea para que quede más presentable. Y aquí cerramos. Después lo demás ahí lo dejamos. No voy a hacer todos los cuadritos ya. Podría, pero ¿para qué? Entonces, ya con eso voy a copiar en este mismo para hacerlo dos veces, pero le voy a poner primero el A, B, C y D. No se olviden que tiene A, B, C y D. Esas son las variables. Y la función creo que se llama igual. Se llama simplemente F. Vamos a poner un numerito. F1 y F2. Ya, vamos a copiar eso y vamos a poner la tabla. Recuerden que al final nos están pidiendo únicamente la tabla, ¿cierto? Ahí. La vamos a poner por acá. La podría poner abajo también, pero la vamos a poner acá. Ahí. Vamos a mover un poquito para que quede centrada, ¿cierto? Ahí. Y sería o esta la tabla correspondiente al problema B. Esta función va a ser F1 y la otra función va a ser F2, que yo les preferí dar nombre para que tuvieran su nombre. Y ponemos todas las combinaciones. Ah, pero ¿saben qué? Podría haber puesto todas las combinaciones de un principio, pero lo voy a hacer acá. 0, 1, 0, 1 y haberlo copiado nomás. 0, 1, 0, 1, pero lo puedo hacer igual de nuevo. 0, 1, 0, 1. Acá tenemos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1 y seguimos así, de 2 en 2, ¿cierto? 1, 1, 0, 0, 1, 1. Acá tenemos 0, 0, 0, 0, de a 4, 1, 1, 1. Después 0, 0, 0, 0 y estos últimos 4, 1. ¿Ya? Por último nos queda acá 8 ceros. Ahí. 8 ceros, 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿cierto? Y el último 1. Ya, y con eso tenemos entonces nuestra tabla. Voy a reemplazarla ya que aquí está completa, ¿cierto? Te la voy a borrar nomás. Lo bueno es que la puedo copiar y pegar. Ahí. Y copiamos y pegamos ahora esta tabla completa. Le cambiamos el nombre a la función nomás. Ahí. Ahí. Ya. La movemos un poquito para que quede centrada y con eso estamos bien. Y nos quedaría entonces obtener cuáles son los unos de la función. O bueno, también podríamos obtener los ceros, pero como tenemos la expresión dada como una suma de productos, nos conviene obtener los unos, ¿cierto? Vamos a ver las funciones acá. La primera función, ¿se fijan cómo es la primera función? A, B, C, D más A, B, C, D. ¿A qué es lo que es igual eso? Eso es como un A más A, ¿cierto? Ya, la voy a escribir acá, miren. Función 1 va a ser igual a ABCD más ABCD. Claro, así que se simplifica directamente como ABCD. En realidad es bien simple el problema de la guía, pero bueno, hay otros que son más avanzados. Y aquí nosotros vemos que esto solamente se va a hacer 1 para la combinación donde todas las variables son 1, ¿cierto? Así que habría un 1 acá. Y las demás serían todas 0. Así de simple. Bueno, está en la guía, lo vamos a hacer. Después le agregaremos para otra instancia, yo creo que unos problemas más interesantes. Al menos el siguiente nos pone un poquito más de trabajo. Vamos a ver lo que sucede con el siguiente. El siguiente es F2. ¿Cómo sería el F2? Ah, ya, aquí hay algo más que hacer. Sería A, lo voy a copiar acá y después lo muevo, ¿ya? A por B negado más C denegado más
A negado B, C negado D. ¿Ya? Y con eso lo vamos a cortar. Aquí hay que hacer un poquito de álgebra, ¿cierto? Y lo que nos conviene es dejarlo como en su forma canónica, claramente, para así tener todos los unos. Ahí lo vamos a desplazar un poco. Y lo vamos a ver ahí. Ahí. ¿Cómo nos queda? Así. Lo voy a hacer acá en dos líneas ya, o en tres en realidad. A B negado más A C denegado más A negado B C negado D. ¿Ya? Ahí tenemos toda la expresión, pero la vamos a llevar a forma canónica. Recuerden que para llevar a forma canónica, según lo que les estaba comentando, tenemos que expandir. Así que vamos a dejar A B negado. Voy a poner acá el C que no está. El C que no está, ahora sí. De hecho, lo voy a poner al revés. Ahí. ¿Ya? C negado más C. Y vamos a poner el D negado más D. ¿Ya? Ahí pusimos los dos términos que nos faltaban, o perdón, las dos variables que nos faltaban, más, ¿cierto? Aquí no hay que hacerle nada porque ese ya tiene todas las variables. ¿Ya? Ahí estamos llevando la forma canónica. Nos quedaría poner el A. Después ponemos el B. Lo voy a poner en verde. Verde lo voy a poner. B negado más B, ¿cierto? Y después vendría el C denegado. Más A negado, B, C negado, D, ¿cierto? Y con esto simplemente desarrollamos y vemos qué nos queda. Nos queda entonces el F2 igual a, lo voy a anotar completo ya, A, B negado, C negado más A, B negado, C. Voy a hacerlo así por parte. Ahí, porque a veces uno se salta alguno y comete errores por querer apurarse, mejor lo hacemos así. Aquí obviamente no hace falta porque en realidad son dos combinaciones. A, B negado, C denegado, más el A, B, C denegado, ¿cierto? Y la última sería esta. A negado, B, C negado, D. ¿Sí? Función 2 sería entonces ahora el producto de estos dos paréntesis. Y vamos a ver qué nos queda. Aquí nos va a quedar entonces el A, B negado, C negado, D negado. Están listos los primeros. Después sería esto mismo, pero ahora con el D sin negar. A, B negado, C negado, D, más, ahora multiplicamos acá y acá. A, B negado, C, D negado, más A, B negado, C, D, ¿cierto? Y lo demás queda todo tal cual, ¿cierto? Porque ya desarrollamos esos primeros paréntesis. Esto lo copiamos nomás. Aquí lo vamos a copiar de nuevo, ¿cierto? O escribir de nuevo. Pero mira dónde aparecen. ¿Por qué aparecen ahí? Vamos a tener que moverlos nomás. Ya, vengan para acá. Se van ahí a la esquina. Como si no lo fuéramos a ver ahí. Ahí. ¿Y saben qué va a hacer también? Voy a mover esto un poquito para acá para que no se me salga del espacio. Y ahora, una vez que ya tenemos la expresión en su forma canónica, vale decir donde cada término se corresponde, ¿cierto? O tiene todas las variables, podemos entonces ver los unos. Para eso simplemente vamos a decir. De hecho, puede que haya algunos repetidos, pero es más fácil, al menos para mí, verlo también con los números que con las letras, la verdad. Así que vamos a ver. Ese primer término se va a hacer 1 ¿cuándo? Cuando el A vale 1, el B vale 0, el C vale 0 y el D vale 0. Este otro va a ser para el 1, 0, 0, 1, ¿cierto? Ese para el 1, 0, 1, 0. Acá para el 1, 0, 1, 1. 1, 0, 1, 0. Ah, miren, había uno repetido. 1, 1, 1, 0. Y por último para el 0, 1, 0, 1. Ahí tenemos entonces a cuáles. Tenemos el 8, tenemos el 9, tenemos el 10, tenemos el 11, tenemos el 10 de nuevo, que ya estaba repetido, ¿cierto? Repetido, se eliminaba. Y tenemos también el 14 y tenemos el 5. Con eso nosotros podríamos entonces después, si quisiéramos, haber representado. Pero de hecho, ahora que lo pienso, con eso estamos ok, ¿cierto? Porque lo que nos pedían era completar la tabla. Entonces sabemos que en el 8, 9, 10, 11, 14 y 5 hay unos, ¿cierto? No se olviden de esos números, los voy a anotar acá para que los tengamos a mano. Va a ser el 5, 8, 9, 10, 11 y 14. El 10 estaba dos veces, pero nos da lo mismo, ¿cierto? ¿Se entiende lo que acabo de hacer? O sea, que obtuve la expresión canónica expandiendo la función. Me fijé cuáles son las combinaciones para las cuales la función se hace 1, que son justamente las que aparecen acá en binario, y yo simplemente las convertí a decimal para así verlo de manera más simple, no más que eso. Y son 1, 2, 3, 4,
5 y 6, porque está repetido obviamente el 10, no serían 7. Ahí. Muy bien. Así que vamos a poner entonces los unos en esas casillas. En el 5, que sería esta de acá, tendríamos otro 1 en el 8, que está ahí, en el 9, en el 10, en el 11 y en el 14. ¿Se acuerdan que yo les decía que contar desde el 0 hasta el 15, con eso nos bastaba y nos hacía el trabajo bastante simple? Ahora pueden ver que es cierto, ¿cierto? Cierto, cierto. Ahora pueden ver que corresponde a eso, que es verdad. ¿Ya? Porque después uno rápidamente puede identificar esas cosas. Y tenemos así entonces las dos tablas de verdad, que era justamente lo que nos pedían. Encontrar la tabla de verdad para las siguientes funciones combinacionales. El primer problema, la verdad es que era bastante trivial, pero es un problema válido igual. ¿Ya? El segundo nos hizo trabajar un poquito más, pero así aprovechamos de ejercitar. Ya, me permito tomar mi té con limón. La verdad es que me ayuda para la garganta. Espero. Y nos quedaría el último problema. Dice, expandir la siguiente función canónica, SOP. Pero quiero que en esto trabajen ustedes. ¿Ya? Trabajen en ella, la expanden y para escribir el valor me pueden poner algo así, miren. Supongamos que fuera así. X2, no sé, más. Aquí le pueden poner así. Estoy inventando solamente para que ustedes lo puedan escribir. ¿Ya? Algo así. Lo pueden escribir en el chat. ¿Les podría crear? No, en realidad con eso es suficiente. ¿Ya? Y nos van a quedar obviamente con 3, por ejemplo así. ¿Ya? Aquí estoy inventando, este debería ser también algo de ese estilo. Trabajen en ella. Mientras yo voy a copiar eso. De hecho, ¿saben qué? Voy a recortar esa imagen y voy a poner solamente la pregunta 15. Para que así no nos queden juntas. Así que yo me voy a abocar a eso. Tenía vamos a poner la 15 únicamente, separada de la 16. Así nos queda más ordenado. Ahí. Esto lo voy a quitar. No, lo voy a quitar rápidamente ya, para que así no lo pierdan. Vamos a poner el 15. Vamos a poner por acá. Wow. Me excedí un poco. ¿Qué les puedo decir? Ahí. Ahí es un tamaño suficiente. Ya, y vamos a poner la 16 ahora para que también la puedan realizar según lo que le estaba pidiendo. La 16 va a aparecer ahora. Ahora. Ya. Ahí sí va a aparecer. Ya, para que lo vayamos desarrollando. 16. ¿Cómo le queda eso? Recuerden que tienen que fijarse las variables. Las variables que se requieren, ¿cierto? O en realidad las variables que no están en un término, las agregamos y así podemos expandir. Ahí estamos simplemente multiplicando por un 1, así que no estamos modificando algo más allá. Uno debería poder poner negaciones, ¿cierto? Como si las pusiera así como barras, como uno puede poner, por ejemplo, esos como, no sé si ustedes se acuerdan de cuando uno pone los dos puntitos sobre una letra, o le pone algo así. Es como un acento circunflejo, creo que se llama eso. Vamos a dejar por acá esto. ¿Ya? ¿Cierto? Uno debería poder poner así. Le pone anegado, B, así. Que es interesante, ¿no? Dependiendo de lo que uno tenga como y defina como interesante, pero sería práctico. Ahí. ¿Cómo les queda? ¿Lo han podido desarrollar? Cuando... Ahí sí. ¿Ya? Voy desarrollando para ver qué sucede y cómo nos queda en realidad. Solución.
Ya, hacemos lo mismo. Esta función f de x1, x2, x3, que serían nuestras variables. Y vamos a decir entonces, ¿qué nos falta en el primer término? Claramente nos falta el x2, así que lo vamos a agregar. Vamos a agregar el x2, vamos a poner acá, lo vamos a poner en morado. x2 negado más x2. Y eso multiplicado por el x3 negado, ¿cierto? Ahí. Más, ponemos ahora acá lo que nos falta, que nos faltaría entonces el x1. Le ponemos el x1 negado más x1 y multiplicamos por lo que ya está, ¿cierto? Que eso está fijo, por decirlo así. Ahí. Y por último, sumamos eso. Y en realidad ahí no hay que hacer nada porque tiene las tres variables, ¿cierto? Y están buscando la forma canónica SOP. No podrían haber pedido la forma canónica POST también, pero en principio lo podemos realizar así. Así que tenemos entonces nuestra función de x1, x2, x3, que va a ser igual a ¿qué cosa? Va a ser igual a x1, voy a poner en morado ya que estamos en eso, x2 negado, x3 negado, ¿cierto? Más, aquí nos va a quedar entonces x1, x2 por x3 negado. Ahí, ¿cierto? Más, y nos queda entonces el x1 negado, nos queda el x2, x3 negado, más, y aquí sería el x1 por el x2, x3 negado. Ahí. Y fíjense lo que tenemos acá. Tenemos justamente lo que nos pedían. ¿Ya? Y obviamente aquí si nos pidieran algo más, podríamos nosotros representarlo sin ningún problema. ¿Sí? Ahí. ¿Cómo podríamos obtener otra representación? Probablemente lo más directo sería hacer lo siguiente. Vamos a poner esto, miren. Pregunta adicional. Obtener la postcanónica. Canónica. De la función del programa anterior. ¿Cómo hacemos eso? Podríamos en realidad fijarnos en lo siguiente. ¿Cuáles son los que ya están? La verdad es que lo que yo realizaría en este caso sería fijarme en cuáles son los términos que ya se encuentran. Entonces me preocuparía de hacer esto. Miren. Esto igual es bien práctico. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora cómo lo pueden realizar. De la forma más rápida que uno podría realizarlo. Miren, por acá. Copiamos, pegamos. Esto tal cual. Y miren lo que voy a hacer. Voy a escribir acá 1, 0, 0. 1, 1, 0. Acá 0, 1, 0. 1, 1, 0. Ese ya estaba. Se podía haber eliminado, ¿cierto? O sea, sin ningún problema. Este de acá. Se podía eliminar. Y nos quedaría, ¿cierto? El 1, 1, 1. Aquí tenemos entonces las combinaciones. ¿Sí? No vamos a considerar. Tendríamos que la función es 1 para el 4, para el 6, para el 2 y para el 15. O perdón, para el 7. Estaba mirando como si fueran 4, 1. Ahí sí. Esas son las 4 combinaciones que nos dan 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Podríamos decir lo siguiente. Claro, usamos el resto, exactamente, Carlos. Podemos representar entonces de la siguiente manera. Pero tomando en cuenta cuáles son las que se corresponden, como suma en este caso, para poder completar. Miren, vamos a ver lo que teníamos por acá, para que así lo vean bien. Bueno, ahora sí lo van a ver bien. ¿Sí? Fíjense que aquí tenemos siempre que a cada combinación, nosotros, por ejemplo, tenemos esto. Ya sé por qué está así. Tengo el lápiz demasiado grande el lápiz. Vamos a poner el lápiz como en 0,5. No, en 0,3 nomás. Ahí. No, aún así es mucho. Ahora en 0,1. A ver. Ahí está mejor. Ya, entonces, lo que le estaba diciendo. Tenemos, ¿cierto?, que para cada una de estas combinaciones hay un SOP que es asociado. Nosotros ya identificamos cuáles son. Lo que tenemos ahora es que supuestamente estaba ¿cuál? Vamos a verlo rápidamente, que la memoria me está fallando. El 2, 4, 6 y 7, ¿cierto? 2, 4, 6 y 7. Eso quiere decir que estas combinaciones corresponden a minterms.
o en realidad son los minterms que definirían la función. El 2, el 4, el 6 y el 7. ¿Ya? Si yo quisiera entonces representar ahora usando esto, ¿cierto? Lo que debería hacer sería tomar en cuenta los que no están. O sea, tendría que tomar ese de acá, ¿cierto? Ese de ahí y ese de acá. Pero como me están pidiendo el post, debería tomar entonces la suma, ¿cierto? Esos que están ahí. Eso debería tomar. ¿Se fijan bien cómo lo puedo construir de una manera simple? Podría decir yo entonces, entonces lo que tengo que hacer es poner el 0, pero tomando, por ejemplo, sin negar, la variable que yo sé que me va a corresponder con los 1, por decirlo así. O en realidad podríamos tomar esto. Eso de acá. Ese de ahí, ese de ahí, ese de ahí también, ¿cierto? Y ese. Pero tendría que hacerlo tomando en cuenta esa expresión. Vamos a verlo acá. Ahí. Están muy gruesas las líneas, pero no sirve igual. Ahí. Vamos a movernos para acá. Justamente lo que están asociados a esos max terms. Ahí. Ya, así que nos va a quedar entonces de la siguiente manera, miren. Nos va a quedar acá. Lo voy a poner en rojo, pero lo voy a poner en rojo ahí. Y justamente así. Este es el rojo, ¿no? Como que estoy viendo mal el rojo y el naranja. Sería entonces A más B más C, ¿cierto? Sería el que está asociado al 0. Estaría ahora el A, ahí está, el A más B más C negado, ¿cierto? Que está asociado al 1. Después acá estaría el A más B negado más C negado, ¿cierto? Que está asociado al 3, ¿cierto? Y en el caso del 5 tendríamos este. A negado más B más C negado. ¿Sí? Y ahí estaría entonces nuestra expresión como un post, ¿cierto? Sí, como post. Y decir soft, pero no es post. ¿Ya? Y ahí la tendríamos. También una forma más simple es no hacerlo directo y pasar primero a la expresión como sumatoria de minterms, pasar después a la productoria y de la productoria pasar a esta, ya que sería como el camino más largo, pero quizás más claro, podríamos decir. ¿Ya? ¿Se entiende cómo hicimos esto? Que esto ya quizás como más, no sé si será más avanzado, pero al menos como una forma más rápida de poder representarlo. ¿Ya? La otra forma, como les decía, habría sido obtener primero el F, ¿cierto? La sumatoria de minterms, esto. Es 2, 4, 6 y 7. Después sacamos entonces la función como productoria max terms, ¿cierto? Que serían entonces el 0, el 1, el 3 y el 5. Y con eso nosotros sabemos, ya, bueno, si esa es la productoria de max terms, entonces yo me puedo basar directamente en esto, ¿cierto? En los que lo acompañan, que es lo que dice, pero como que lo hicimos directo, ¿cierto? Estaría entonces él, ¿cierto? Ese de acá y ese de acá. ¿Ya? Pero como les digo, siempre se puede hacer más pasos si uno lo requiere o si le queda más simple. Así. Bueno, ¿dudas? Cualquier duda que tengan, por favor, es el momento. Ahí. Bueno, si no hay más dudas, entonces por hoy día estaríamos ok. Hicimos varios ejercicios, agregamos también esto que no estaba en la guía. La idea es que podamos nosotros representar una función como una sumatoria de minterms, como una productoria de maxterms, como sub, como post, como queramos en realidad. Y entender que hay una relación directa con la tabla. ¿Ya? Los unos de la función, por ejemplo, en nuestra tabla van a estar siempre relacionados con lo que son la suma de productos y la sumatoria de minterm, ¿cierto? Y los ceros van a estar asociados con el producto de sumas o nuestra productoria de maxterm, ¿ya? Y esto obviamente lo voy poniendo en práctica en las siguientes clases, así que no se preocupen si de repente es como medio raro. Fíjense la diferencia en desarrollo de la primera, del F1 y el F2. Oye, de hecho, después como que lo puse ahí. Ahí lo voy a ordenar. Así que bueno, le agradezco mucho su participación y nos vemos entonces en la clase del miércoles. Que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, chao.